Existen dos tipos de demonios mencionados en la Biblia. Hoy hablaremos de uno de ellos, considerado por algunos como demonios de la tormenta, del caos y de la destrucción. Son seres grotescos cuya descripción es la de malos mensajeros, ángeles malvados y destructivos, pertenecientes a la mitología caldea y a ciertas costumbres cananeas. Son como genios protectores de los palacios reales y similares, a menudo representados en forma de buey dentro de la literatura mágica babilónica. Se trata de demonios traficantes de pestes y, aunque su naturaleza es malévola, algunos expertos creen que ellos son los agentes de la ira divina de su maestro, que no es otro sino Dios. Y yo soy el documentalista, y esto es Los Shedim, los sobrehumanos imperfectos. Se conoce a los espíritus demoníacos por el nombre de Shedim. La palabra Shedim en hebreo puede entenderse como violento o virulento. Esto es debido a que este tipo de seres o entes poseen poderes sobrehumanos. Esta palabra también aparece 2 veces en el Tanakh: Deuteronomio 32, 17 y Salmo 105, 37. Siempre aparecen en plural, en referencia a los demonios adorados por los idólatras. Los Shedim poseen ciertas características. Por ejemplo, primero, son seres a los que Dios iba a crear similares a los humanos. Pero, como llegó el sábado, los dejó como estaban sin terminar y no reanudó el trabajo luego, porque se supone que al llegar el sábado, todo trabajo debe considerarse completado. 2. Son descendientes de las serpientes como la del Génesis. 3. Hijos de Adán y Eva por separado mientras estuvieron distanciados tras la transgresión. 4. Tienen alas. 5. Vuelan. 6. Conocen realidades metafísicas. 7. Comen y beben. 8. Se reproducen y multiplican. 9. Pueden morir. Pese a que son seres imperfectos o inacabados, lo cierto es que los Shedim parecen ser un tipo de seres con una naturaleza intermedia entre los ángeles y los seres humanos. Sus poderes son superiores a los de una mujer u un hombre común, pero aún así, ellos son inferiores a nosotros en cuanto a dignidad en la creación. La tradición musulmana dicta que, tras la transgresión, Adán y Eva bajaron a la tierra por separado y que cada uno se estableció en un sitio diferente. Adán en Arabia y Eva en Sri Lanka. Los Shedim se consideran una categoría intermedia de seres entre lo angélico y lo humano. En sus capacidades sobrehumanas estarían más cerca de los ángeles, pero en su naturaleza imperfecta, sus características generales, en vida social, sexualidad, reproducción, en sus necesidades como comer y beber y su mortalidad, son más como los seres humanos, con la única diferencia de que ellos tienen poderes extraordinarios. Serían una categoría intermedia entre lo angélico y lo humano en cuanto a sus capacidades, pero se les tiene inferiores a los seres humanos en dignidad y posición jerárquica. Se dice que los Shedim tienen 3 cosas en común con los ángeles y otras 3 cosas en común con los humanos.
con los ángeles tendrían en común tener alas, volar de un extremo a otro del mundo y saber del futuro. Con los seres humanos tendrían en común comer y beber, aparearse y procrear, y ser mortales. Es importante señalar que los ángeles conocen algunas cosas del futuro y el no futuro en su totalidad, debido a que Dios les revela cosas antes de que ocurran. En cambio, el conocimiento que los Shedim tienen sobre las cosas futuras es debido a su capacidad de volar y desplazarse al cielo, en donde pueden husmear los secretos celestes, es decir, lo que Dios revela a los ángeles acerca del porvenir. Son también muy similares a los jinn del Islam, que pueden llegar a saber cosas del futuro porque también se elevan fraudulentamente a los cielos y escuchan a los ángeles. De ahí que los adivinos en el judaísmo y el islam sean aquellos seres humanos que, mediante sus relaciones con los shedim o los jinn, obtienen de ellos revelaciones sobre lo que ocurrirá. Se supone que los shedim y los jinn han obtenido ese conocimiento de manera ilegítima, por lo que los seres humanos que obtienen esa información consiguen el favor de los shedim y los jinn mediante artes malas y peligrosas. Pues los shedim que conocen esas cosas normalmente son malignos y pedirán cosas malas a cambio de sus revelaciones o favores con los hombres. Los shedim pueden vivir en cualquier parte del mundo, debido a su capacidad de desplazamiento y naturaleza. Se dice que comen y beben, pero de manera diferente a la de los seres humanos. Por ejemplo, se alimentan del aroma de los alimentos y no de los alimentos mismos, tal y como lo hacían los dioses griegos, que se alimentaban del humo de los sacrificios y no de la carne de los animales sacrificados. Los shedim beben la humedad o el vapor de las bebidas y no de las bebidas mismas. También se les atribuye una preferencia por los lugares desiertos, inmundos, ruinas y sobre todo lugares que el ser humano aún no ha descubierto. Es así como algunos exploradores han llegado a descubrir lugares ocultos, haciendo un trato o un intercambio con un shedim, dándole algo para que éste le revele dónde buscar para encontrar lo que desea. Se cree que algunos shedim se salvaron del diluvio universal metiéndose a escondidas en el arca de Noé. Esto debido principalmente a que, si así lo desean, los shedim pueden volverse imperceptibles a los ojos humanos, aunque para revelar su presencia se puede inducir estados alterados de conciencia por medio de la meditación, drogas, hipersensibilidad o delirios. El rey de los shedim. El rey de los shedim es Asmodeo, un demonio de origen iranio mazdeo que pasó al judaísmo y al cristianismo. Este demonio aparece en el libro de Tobías, considerado deuterocanónico por los católicos, pero apócrifo por los judíos y los protestantes. En el Talmud se dice que Salomón lo tuvo prisionero y le obligó a construir el templo de Jerusalén. Así fue que Salomón, con el permiso de Dios, tuvo a su servicio a demonios maléficos que hicieran para él grandes construcciones. La brujería y la adivinación. Cuando la brujería, los hechizos y la adivinación son verdaderas, se atribuyen a relaciones con los brujos y los adivinos, con los shedim o espíritus malignos. Según las dos menciones bíblicas de los shedim, ellos gustan de ser adorados mediante la brujería, que en una época se asociaba a las mujeres ancianas, es decir, a las brujas. Pero aquí viene algo interesante. A pesar de todo lo que se ha dicho de los shedim, estos no parecen ser exacta y necesariamente seres satánicos, sino que pueden interpretarse como una muestra de antropocentrismo,
pues todas las características de los Shedim los hacen aparentemente superiores a los seres humanos. Existe una historia en donde uno de sus equivalentes en el Islam, llamado Iblis, se negó a postrarse ante Adán, arguyendo que él era muy superior por su naturaleza al ser humano. Algunas interpretaciones judías modernas ponen a los Shedim como criaturas de otras dimensiones del universo, que en algunos casos pueden entrar en contacto con los seres humanos, aunque esto sea altamente infrecuente y peligroso. Los orígenes de estos sobrenaturales seres siempre aluden a una especie de desecho en la creación del ser humano o como una parahumanidad que no llegó a ser terminada. Aunque eso tampoco cuadra con el hecho de que tengan capacidades sobrehumanas, es decir, que en lugar de ser subhumanos, parecen más sobrehumanos. ¿Pero por qué? ¿Será acaso que nosotros los seres humanos tenemos un poder escondido que aún no hemos descubierto? ¿Será posible que seamos más poderosos que estos seres y no lo sabemos? ¿Qué misterios esconde el mundo espiritual para nosotros? Yo soy el documentalista y esto fue Los Shedim, los sobrehumanos imperfectos. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.